Buen día, chiquillas, chiquillos, chiquillas. Espero que estén muy bien, con mucho ánimo para aprender. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del temario de la prueba obligatoria de comprensión lectora parte 1, en que vamos a comenzar a conversar entonces sobre el contenido de este temario que les decía yo antes que corresponde a la Biblia. Acá van a encontrar todo lo que DEMRE informa de lo que se va a preguntar, cómo se va a preguntar, desde qué enfoque se va a preguntar para la prueba obligatoria de comprensión de lectura. ¿Ya? Vamos entonces. En primer lugar, lo que tenemos acá es una introducción. Nos dice básicamente quiénes son los organismos responsables de preparar la PDT. Nos dice que sería el DEMRE y que trabaja en conjunto con equipos disciplinarios de la unidad del currículum y evaluación del Ministerio de Educación. Y fíjense que el DEMRE está tratando de acomodarse a los cambios, a las nuevas generaciones, y es por ello que tiene en particular tres consideraciones para la elaboración de esta prueba. En primer lugar, tanto los textos como las preguntas que se desarrollan van a responder a criterios de pertinencia, vale decir que los textos y las preguntas que tú vas a encontrar van a ser pertinentes, van a estar adecuados al contexto que tú vives hoy en día, van a tener cierta relevancia, cierta importancia para ti o para el contexto social en el que te encuentras, y también van a responder a criterios de equidad, porque DEMRE pretende ser cada vez más equitativo respecto de los grupos sociales, que sabemos que normalmente a lo mejor un colegio privado, los y las estudiantes tienen más oportunidades de que les vaya mejor, y los colegios públicos, por el contrario, no. Por lo tanto, DEMRE está buscando de alguna manera equiparar, como se dice, la cancha al momento de seleccionar a los estudiantes que van a ingresar a la educación superior, ¿ya? En segundo lugar, dice que se consideró la implementación de las bases curriculares. Ustedes me van a decir qué es eso. Bueno, el currículum significa todo lo que tú tienes que aprender o debes haber aprendido en el colegio, ¿ya? Significa, tienes que haber aprendido tales tipos de texto, tienes que haber ensayado distintas habilidades y estrategias de lectura, etcétera, y van a comprender desde séptimo básico a cuarto medio. Y estos cambios a partir del año 2016, por lo tanto, si tú tienes 18 años, 17 años, en este momento tú estás en esta categoría y lo que viste en el colegio, en el liceo, va a entrar en esta prueba. Por último, respondiendo a lo que fue el coronavirus, ¿verdad? La pandemia del año pasado, existe una priorización de objetivos de aprendizaje. Vale decir que de todos los objetivos que los y las profesoras teníamos que enseñar en clases, hay unos que son prioritarios. Se seleccionaron algunos que estos sí o sí tienes que ver los estudiantes, y bueno, en base a eso mismo se construyó esta prueba, ¿ya? Eso es lo que aparece brevemente en lo que es la introducción. Y luego tenemos la presentación. Esta parte de acá repite un poco la idea anterior de los objetivos de aprendizaje, séptimo a cuarto medio, las consideraciones de la priorización respecto de la pandemia. Y luego nos dice que, bueno, el DEMRE tiene que seleccionar eh, aquellos estudiantes que hayan entendido el proceso de lectura como un proceso interactivo complejo en que intervienen distintos factores. Factores de carácter cognitivo, que tiene que ver con todo lo que está pasando en tu cerebro cuando estás leyendo. Lingüístico, directamente relacionado a la lectura misma, a la construcción que se hace del lenguaje en un texto. Aspectos también sociales y aspectos también académicos. Todos estos factores son relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores, ¿ya? Luego nos dice que en esta línea la prueba de comprensión de lectura va a considerar distintas situaciones de lectura en las que suelen participar los y las estudiantes cuando ingresan a la universidad. Cuando ustedes sean mechones, mechonas, universitarias, universitarios de primer año, ustedes se van a ver expuestos a estas situaciones de lectura, ¿ya? ¿Cuáles son entonces estas situaciones de lectura o textos susceptibles a aparecer en tu vida universitaria?
El DEM representa específicamente tres: situaciones de carácter personal, situaciones públicas y situaciones educativas. Vale decir que también tenemos una cuarta situación, que es la situación laboral, pero que para efectos de lo que es la selección de educación superior, académica universitaria, lo que es laboral en este caso queda fuera, ¿ya? Vamos a ver entonces qué pretende DEMRE con estas situaciones de lectura, o a qué se refiere, mejor dicho, DEMRE con estas situaciones de lectura. En primer lugar, ustedes se van a ver expuestos a leer en algún momento de su vida textos que respondan a un carácter personal. Quiere decir que ustedes tienen una curiosidad, tienen un interés personal y quieren satisfacer ese deseo. Se van a encontrar entonces con distintas lecturas. Por ejemplo, tu madre, tu padre, tu abuelo te escribe un texto y es tuyo y tú lo tienes que leer y lo tienes que entender, por supuesto. Te gusta una banda, te gusta un investigador, eh, no sé, algún equipo de fútbol, tú quieres leer la biografía, eso te interesa personalmente a ti, tú vas y lo tienes que leer y lo tienes que entender. Literatura, por supuesto, también. ¿Cuántos de nosotros, de nosotras no somos a lo mejor estamos interesados en algún tipo de lectura en particular y solemos comprarnos nuestros libros, leemos de manera personal sobre ello? Y también una columna de opinión, sigues algún tema que te llame la atención, qué sé yo, ahí vas y quieres satisfacer una curiosidad o un tema de interés personal. Aquí yo les tengo un ejemplo. La biografía de Marie Curie, por ejemplo, Premio Nobel de Física de 1903. Imagínate que estés interesado en las ciencias, en la química, en la radioactividad. Tú quieres saber quién fue Marie Curie, ingresas, lees el texto y bueno, tienes que entender, comprender y tienes que reflexionar sobre ella. Por lo tanto, este sería un texto susceptible a aparecer en una situación de lectura de carácter personal. En segundo lugar, una situación pública, que significa que estás tú como una persona y una entidad o una institución pública. Puede ser el gobierno, un ministerio, una universidad. Entonces el contacto, dice el DEMRE, es más o menos anónimo, ¿ya? Y te pone como ejemplo un documento oficial, el mapa de una biblioteca, un folleto de salud o un instructivo para acceder a un beneficio. Aquí les traigo como ejemplo yo, en las situaciones públicas, si yo quiero acceder a un subsidio para familias de sectores medios, yo tengo que saber cómo postulo, cuáles son las fechas de la postulación, cuáles son los requisitos, cómo me informo mejor, cuál es la página, cómo lleno el formulario. Todo eso requiere comprensión de lectura para yo poder postular correctamente y poder acceder finalmente al subsidio, que es mi objetivo de lectura en este caso. Y por último, tenemos situaciones de lectura que se encuentran en carácter netamente educativos, ¿vale? Estos yo creo que son lo más relevante, lo más importante, lo más nuevo que presenta DEMRE en este nuevo temario de admisión 2022. Dice que van a leer ustedes textos que estén elaborados con fines educativos, ¿ya? Y te da ejemplo, un texto informativo sobre una disciplina. No sé, me interesa la pedagogía, quiero saber en qué va la innovación educativa, voy y descargo un texto y tengo que leerlo porque me quiero informar, porque quiero aprender de eso, ¿ya? Por ejemplo, una entrada en la enciclopedia, la argumentación de algún concepto, bueno, cualquier texto que esté orientado a leer para aprender. Ese es el objetivo. Y aquí, ojo, muy importante, que es susceptible de formar parte de esto todas las lecturas de primer año de la educación superior, porque tú entras a la universidad y dependiendo de la carrera a la que eliges, siempre vas a tener un texto, un libro que es como la base, un texto madre. Por ejemplo, los que estudiamos pedagogía en lenguaje y comunicación, leímos a Ferdinand de Saussure, ¿ya? Es como todos lo leemos y tenemos que entenderlo. Y ahí va todo lo que tiene que ver con alguna disciplina en particular. Estos son los contextos de situaciones con finalidad educativa. Por ejemplo, si quiero estudiar psicología, voy a tener que leer sí o sí este texto que es la introducción a la psicología. Para cualquier carrera se hace hoy en día investigación, tenemos que ir innovando, buscando nuevas formas, por lo tanto, este también sería un texto susceptible a aparecer en un contexto de situación de aprendizaje. O, por ejemplo, si quieres estudiar ingeniería, también vas a leer un texto que sea la introducción a la formación de ingenieros. Por lo tanto,
cuando ustedes se enfrenten a la PDT, van a encontrar seguramente estos textos que forman parte del repertorio del primer año de las distintas carreras. Bueno, eso sería lo primero. Y lo segundo, nos dice Demre que a su vez, por lo tanto también, estos textos que vamos a encontrar en estas situaciones de lectura también van a responder a distintos formatos. ¿Qué son los formatos? Tienen que ver con la incorporación del código, ¿ya? Del conjunto de signos que va a formar mi texto. Estos códigos pueden ser tanto verbales como también pueden ser aquellos textos que tienen imágenes, esquemas, diagramas, ilustraciones, es decir, textos de orden multimodal, que tiene muchísimas formas, muchísimos formatos, ¿ya? Y va a identificar el DEMRE específicamente 3 formatos que podrían aparecer en la prueba de comprensión de lectura: textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. ¿Qué se entiende por un texto continuo? Aquel que se lee siempre de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y que puede contener o no apoyo en imágenes o en otras formas gráficas. Son los más comunes, los que nosotros estamos comúnmente acostumbrados: un libro, un cuento, la entrada de una revista. Normalmente yo comienzo leyendo desde acá, voy desde izquierda a derecha y voy desde arriba hacia abajo. En este caso yo haría una cosa así para poder leer este texto, terminando aquí. Sería bien extraño que yo comience leyendo por el medio, del medio me vaya acá, de acá me venga para acá, luego así sería muy raro, ¿no? Normalmente entonces seguimos un orden y es un texto que se lee de manera continua. En segundo lugar, lo que es un texto discontinuo es todo lo contrario al anterior, por lo tanto puede leerse a partir de distintos puntos y eso va a depender del objetivo que tenga el lector o lectora, ¿ya? En este caso es más común, es más frecuente que estos textos se apoyen en cambios de tipografía. La tipografía es, por ejemplo, que si yo escribo con manuscrita, o que si escribo con imprenta, o distintos tamaños, o en negrita, o en cursiva, etcétera, que también puedo incorporar imágenes o puedo incorporar otras formas visuales. Por ejemplo, las infografías, que hoy están muy de moda, puede ser un texto discontinuo. Un texto discontinuo también puede ser un mapa. Por ejemplo, primero parto viendo cuál es mi ubicación o tal vez el lugar al que yo quiero llegar, o me veo cuál es el recorrido que tengo que hacer. Eso va a ser dependiendo de mi objetivo de lectura y no hay un punto de partida que se establezca, a diferencia, por ejemplo, como sucede con el texto continuo. Por último, tenemos los textos mixtos, que justamente van a ser aquellos que contienen ambos formatos antes mencionados, es decir, que contenga un texto continuo y también tenga textos discontinuos. Ejemplo concreto: este texto, si ustedes se fijan acá, tenemos entradas que son de carácter continuo. Esto es prosa, yo leo el título, lo leo hacia abajo, lo mismo sucede aquí, lo mismo sucede aquí, pero la diferencia es que también se interrumpe la lectura con las banderas que me señalan los lugares de los que se está haciendo referencia. Hay imágenes, hay un mapa de fondo que trata de unificar todas las ideas. Hay acá otra información que con la línea roja significa que se separa de la información que está contenida arriba. Entonces es un texto multimodal mixto en este caso, ¿ya? Por último, lo que dice esta página en la parte de aquí es lo que vamos a profundizar en la presentación del temario parte 2, que tiene que ver con todas las estrategias de comprensión de lectura que aparecen en 3 conjuntos de habilidades: reconocer, identificar, relacionar, interpretar y reflexionar, evaluar. Todo esto lo vamos a profundizar en el siguiente video, por lo tanto aquí de momento no me detengo. Pero acá abajo dice que, bueno, todo lo que antes nos mencionó, ya sea la situación de lectura, ya sea el formato, esto lo vamos a ver en diversos textos. Ejemplos: textos literarios, columnas de opinión, instructivos, informes, artículos de divulgación científica, artículo académico, fragmento de manual de estudio, etcétera. ¿Ya? Vamos a tener esta riqueza, esta diversidad de textos que se van a encontrar en la prueba. Además, nos recuerda Demre
que esta es una prueba de selección múltiple, es una prueba estandarizada, que van a entrar en ella entonces las estrategias de lectura y los objetivos de aprendizaje, que pueden ser susceptibles a ser evaluados en este formato. Y nos recuerda que tiene un total de 65 preguntas que tienen selección múltiple de 4 o 5 opciones, es decir, podemos encontrar preguntas que tengan hasta la alternativa D y otras preguntas que tengan hasta la alternativa E. Podemos encontrar ambos tipos en esta prueba. Recordar que de las 65 preguntas, solo 60 se consideran para el cálculo del puntaje, porque recuerden que hay 5 preguntas que son piloto o son de carácter experimental. El DEMRA está viendo estas preguntas, cómo se acomodan, qué tal se responden, se entienden o no se entienden. Y recuerden que esta prueba dura 2 horas y 30 minutos. Significa que yo en 2 horas y 30 minutos tengo que leer alrededor de 8 a 10 textos y tengo que saber organizarme para terminar a tiempo como corresponde. Bien, esa sería entonces la presentación del temario de la prueba de comprensión de lectura, la parte 1. Espero que les haya servido, espero que hayan tomado apuntes. Si te gustó el video, si te interesó lo que acabo de explicar, recuerda darle like, puedes dejar preguntas, comentarios y también recuerda seguir nuestro canal Reeduca, y nos vemos entonces en el próximo video en el que te voy a explicar la base de la comprensión de lectura, que tiene que ver con las estrategias y habilidades de comprensión de lectura. Un abrazo, chau chau, que estén muy bien.